¿Quieres tener una percepción más clara sobre ti mismo y sobre los demás? ¿Cómo poder entender mejor a los que te rodean? ¿Hay reacciones tuyas que te molestan? ¿Quisieras mejorar tus relaciones familiares y laborales? ¿Qué clase de juicios haces sobre los demás y sobre ti mismo? ¿Cuáles son tus pensamientos más frecuentes y cómo influyen en tu vida cotidiana y en los negocios? ¿Por qué hay días en que parece que todo sale mal? ¿Eres aprensivo, inconstante, agresivo, sufres de estrés y a lo mejor quieres cambiar eso? ¿Quisieras tomar decisiones más efectivamente? ¿Te has preguntado esto alguna vez? Bueno, pues para saber las respuestas a las siguientes preguntas, el método PNL, Programación Neurolingüística, te dice de qué manera puede ayudar en tu vida familiar y laboral esta nueva corriente de la psicología moderna, cambiando las programaciones limitantes, aprendiendo a dirigir conductas y estados de ánimo efectivamente para lograr que todo funcione mejor. Programación se refiere a nuestra aptitud para producir y aplicar programas de comportamiento. Neuro se refiere a las percepciones sensoriales que determinan nuestro estado emocional subjetivo. Y lingüístico se refiere a los medios de comunicación humana, tanto verbal como no verbal. Por lo tanto, programación neurolingüística es el estudio de nuestros patrones mentales. La PNL, como se conoce normalmente por sus siglas, nos permite conocer los procesos mentales que usamos para codificar información y por lo tanto cambiar nuestra forma de pensar y de actuar. Programación neurolingüística significa que nuestros pensamientos están conformados de palabras, de lenguaje, y este lenguaje califica lo que nos rodea con palabras, y estas viajan por las neuronas para crear un programa. Cuando repetimos ciertas palabras con frecuencia, se va convirtiendo este mensaje en un programa. Estos programas, ya instalados, producen emociones que dirigen nuestras conductas. PNL ayuda a las personas a tener una percepción más clara de sus propios programas y también de los programas de los demás. Comunicación verbal y no verbal. Los requisitos para una buena comunicación oral son que el mensaje sea conciso y ordenado, debe ser claro y debe transmitir credibilidad y fiabilidad. A su vez, debe tener gran riqueza de vocabulario y se tiene que elegir el momento oportuno para la comunicación. Se debe adaptar el mensaje al contexto del receptor. Comunicación no verbal. Los factores del lenguaje verbal consisten en la forma de decir el mensaje y se componen de el tono, que es el tono de voz que nos sirve para expresar una gran variedad de emociones, actitudes, estados de ánimo y enfatizar palabras o frases. Enfatizamos palabras o frases que van a reforzar nuestra exposición. El volumen, que se refiere a la intensidad con que se habla, es decir, si pronunciamos más o menos alto o bajo. El volumen que se debe adoptar dependerá de la situación en la que nos encontremos. La rapidez al hablar, que es la velocidad al hablar y sirve para expresar el estado de ánimo de la persona. La pronunciación, que es la articulación clara y correcta de las vocales y consonantes de las palabras que se utilizan. Se debe evitar principalmente emplear sonidos equivocados. Una pronunciación mala hace perder la atención del que nos está escuchando y en el sentido opuesto, una pronunciación excesivamente marcada produce una impresión desagradable al que la escucha. Los silencios. Cuando se habla se hacen pequeñas pausas o silencios que van a cumplir diferentes funciones a saber. Pueden marcar el final de una frase, o bien enfatizar una palabra o idea importante en medio de una frase. También sirven para pensar en lo que se va a decir más tarde, o también para crear expectación acerca de algo que se va a decir inmediatamente después. El ritmo o la fluidez consisten en el suave discurrir de las palabras en el mensaje. El ritmo excesivamente lento provoca desinterés, aburrimiento y monotonía. El ritmo muy rápido provoca errores de pronunciación que distorsionan el mensaje, agobian al receptor, impiden matizar y resultan también monótonos. Factores de comportamiento. La expresión facial. El rostro es una gran fuente de datos en la comunicación no verbal. La expresión de la cara va a reflejar el estado emocional, actitudes y estados de ánimo tales como alegría, tristeza, miedo, asco, desprecio, frustración,
aburrimiento, perplejidad, entre otros. La expresión del rostro constituye un feedback en las relaciones interpersonales de lo más efectivo. La postura, que es el modo en el que se mantiene el cuerpo al sentarse, mantenerse de pie o caminar, indica actitudes y sentimientos hacia uno mismo y hacia los otros, que pueden ser de amistad, hostilidad, superioridad, inferioridad. La mirada. Dentro de las expresiones faciales, prestamos especial atención al significado de la mirada. A través de ella expresamos emociones, deseo de establecer relaciones o de no establecerlas. Cuando conversamos, miramos alternativamente al otro y la mirada actúa como una especie de interruptor que indica al interlocutor su turno para hablar. Los gestos. Al hablar de gestos, nos referimos a movimientos breves y transitorios de partes específicas del cuerpo. Se realizan básicamente con los brazos, las manos, los hombros y la cabeza. El cuerpo es silencioso, pero no mudo. Se requiere de reflejar estados emocionales, enfatizar mensajes verbales, expresar visualmente algo que se está diciendo, regular el flujo de la conversación y la proximidad espacial entre los interlocutores o proxemia dependerá de la relación que tengamos con el otro y de la clase de información que transmitimos. Depende de factores culturales, como por ejemplo los sudamericanos y los japoneses se acercan más al hablar que los norteamericanos o los europeos, y también tiene que ver con la densidad de la población. La apariencia personal, que se refiere al vestido, al peinado, los adornos, los accesorios, el maquillaje, estos nos aportan datos sobre la imagen que de sí mismo ha creado el sujeto y nos informan sobre su personalidad, su estado de ánimo, entre otras cosas. Un aspecto pulcro transmite orden, serenidad y eficacia profesional. La comunicación no verbal tiene como función enfatizar el lenguaje verbal, expresar sentimientos y emociones, indicar sentimientos que nos produce nuestro interlocutor, y también la sucesión de palabras, o bien orientar la forma en la que el mensaje verbal será interpretado, además de contradecir la comunicación verbal y regular la comunicación. Formas de expresión verbal. Entre ellas se encuentra la conversación o diálogo, la narración o relato, la discusión o exposición, la descripción y el debate. Los factores que favorecen la comunicación tienen que ver con la escucha activa, que consiste en prestar atención tanto a lo que dice como a lo que se silencia. Y se consta de 4 frases. La primera de ellas consiste en oír y captar expresiones verbales y no verbales. La segunda, en interpretar de lo que se oye, coincidencia con lo que se dice. En la tercera, se trata de la valoración de la información y evaluación de su forma de utilización. Y finalmente la cuarta es dar receptividad a la información, no necesariamente conlleva una respuesta. Y los puntos a tener en cuenta para una escucha eficaz son: en primer lugar, evitar las distracciones. Estar ávidos de información. Observar a nuestro interlocutor e identificar cuando podemos hablar. Además de adoptar, mientras escuchamos, un comportamiento verbal adecuado. Mantener contacto visual, expresión facial, feedback. Resumir las ideas esenciales y no interrumpir a la persona que habla. Ser comprensivo con las circunstancias del hablante y oírlo, adecuándonos a su propio nivel de formación y cultura. Debemos recordar no ofrecer ayudas o soluciones prematuras. La empatía. A través de ella nos esforzamos por participar de las experiencias de los demás, ayudándolos a tener una perfecta comprensión del otro. La expresamos en los momentos en los que ponemos toda nuestra atención por captar lo que nos dice nuestro interlocutor. Cuando preguntamos por qué no entendimos algo, o bien hablándole desde su misma perspectiva, usando su lenguaje, creando ambiente de diálogo y refiriéndonos también a lo que siente, no a lo que dice. Saber preguntar. La venta perfecta es aquella que contiene al menos un ítem de cada rubro de venta. Por ejemplo, uno de alimentos, uno de bebidas, uno de licores, uno de tabaco. En las etapas de la venta se debe considerar el contacto, que es la recepción del cliente, la mirada, la voz, el vocabulario y los gestos. Casi el 93% del mensaje se transmite por el tono de voz y el lenguaje corporal. Es importante asegurar la continuidad para conocer al producto. A fin de poder proporcionar un excelente servicio en nuestro establecimiento, debemos estar al 100% familiarizados con el producto que vendemos.
Esto es de vital importancia si queremos tener éxito asegurado en las ventas. Si un vendedor de piso conoce el producto que está promoviendo, seguramente lo venderá. Existen diferentes tipos de clientes: el cliente enojado, el cliente infeliz, el cliente discutidor, el cliente conversador, el cliente coqueto o de piropos, el cliente que no habla, el cliente quejoso habitual, el cliente grosero u ofensivo, el exigente, el indeciso y el abusivo. Existen varias reglas básicas para una buena relación, que consisten en servir a la gente agradable. Eso es fácil. Sin embargo, la gente difícil puede representar un reto. Si lo acepta, experimentará una gran satisfacción y al mismo tiempo ganará clientes leales para su empresa. Los clientes, no importa cuán difíciles, son gente como usted. A veces permiten que sus estados de ánimo se interpongan. Cuando esto sucede, recuerde no tomarlo de manera personal. Darse cuenta que otros problemas causan su enojo debería facilitarle el tratarlos con efectividad. Cuando vamos en búsqueda de un buen negocio o al analizar nuestros aciertos y descalabros, siempre es bueno analizar nuestro desempeño de acuerdo a la óptica del cliente. Tanto nosotros como el personal que nos rodea debemos entender las diferencias entre cada tipo de cliente. Es importante ser nosotros mismos, el tener nuestro propio estilo y estrategia, pero a la vez tratar de adoptar un enfoque especial o personalizado en función de lo que la mayor parte de las personas desean. Lo que el cliente siempre espera de nosotros es, en primer lugar, que se les diga siempre la verdad, que no se les haga perder el tiempo, que se muestre interés en los beneficios del negocio. Existen 8 reglas de oro para el servicio. La primera de ellas es una actitud positiva, la cual se demuestra con entusiasmo, predisposición a las cosas y que se hagan. La segunda, que es un sistema de creencias. Este consiste en que el cliente es primero, ubica en primer lugar las necesidades de los clientes. Hay que asegurarse que las necesidades de los clientes se satisfagan. La tercera es la confiabilidad. Se debe tomar su tiempo para hacer un buen trabajo. Hay que hacer lo que es mejor en lugar de lo que es más fácil. La cuarta, una respuesta personalizada. Es decir, esforzarse por comprender las preferencias y expectativas de los clientes, tomar en cuenta la situación del cliente y proveerle la información que él requiere. La quinta regla es el respeto básico. Hay que mostrar cortesía, respeto a las necesidades de los demás. La sexta son los recursos. Hay que resolver problemas, sugerir alternativas, flexibilizar las reglas cuando sea apropiado para poder evitar problemas. La séptima tiene que ver con la orientación a la gente. Hay que tomar la iniciativa para establecer un rapport, es decir, una relación que demuestre interés personal en la gente, haciendo contacto visual, sonriendo, llamando a la persona por su nombre y esforzarse por hacer sentir cómodo al cliente. Y finalmente, la perspicacia profesional, que consiste en tratar de conocer lo máximo posible sobre cuestiones relacionadas con su trabajo para poder servir mejor al cliente. Si se carece de conocimientos, hay que buscar a alguien para poder obtenerlos. La sonrisa es parte de tu uniforme.